Saludos desde los bomberos forestales de Chilla y Chillán. Bien, esa gente que se la juega por los demás. No hay salario que pague eso. Acordémonos de eso cuando nos dé la idea de que todo el mundo es cínico y todo el mundo juega por su interés. Y todo es así como dicen los libertarianos. El egoísmo priva. Acuérdense que existen los bomberos, en particular los bomberos forestales. Me dices que el vídeo de ayer tiene casi 500 comentarios en menos de 24 horas, un récord. El vídeo de ayer, se me olvidaba comentarlo. El vídeo de ayer fue este, que como verán ustedes cambió un poco el formato, porque ahora sí le tiré al clickbait directamente, con todo descaro. ¿Por qué? Porque he hecho 2 vídeos sobre la Agenda 2030 y no han tenido ninguna repercusión. A lo mejor soy muy malo comunicando yo, que es probable. Pero el hecho real es que decidí comentar 2 vídeos de conspiranoicos, Agustín Laje y el coronel Pedro Baños, uno argentino, el otro español, que tenían cientos de miles o más de 1 millón de visitas, donde la gente se ha comido las barbaridades que tiene esta gente que decir, mintiendo descaradamente acerca de la Agenda 2030. Entonces aquí sí le tiré el clickbait a ver cómo iba. Estamos en este momento, les voy a decir, en 16.600 visitas, que es un poco más de lo que habitualmente consigue en 24 horas el vídeo de los miércoles, y efectivamente en 443 comentarios, quitando los que he borrado, porque he borrado un montón. ¿Y por qué borro comentarios? Porque sí, porque tengo derecho a hacerlo, y porque hay comentarios que simple y sencillamente, que si un comentario eres un imbécil, desgraciado, infeliz, pues sí, mira, si es tu opinión, tienes todo derecho a ella, todo tu derecho a ella, exprésala en tu canal, no en el mío. O diciendo mentiras acerca de Laje y de Milei. Pero hay una cosa que me divirtió, de Laje y de Baños. Casi nadie ha defendido a Baños, pero los Laje zombies han llegado por resmas, por montones, por gruesas, por contenedores, a insultarme, como me atrevo a meterme con Agustín, tan buen muchacho que es, y sobre todo a decir una cosa que me llama muchísimo la atención. Que por qué no quiero debatir con Agustín. Pues mira, Agustín no me ha llamado para debatir con él. Cuando me llame, lo tendré en consideración, pero aquí pasan 2 cosas. Primero, ponerme a debatir con Laje es hacerle publicidad a un trompista racista, misógino, homófobo, ultraderechista y mentiroso. ¿Y yo por qué le voy a hacer publicidad a una persona así? 2, los debates no sirven para nada. Esto no se trata de debatir opiniones o puntos de vista y a ver quién tiene más labia y más capacidad de convencimiento, más simpatía, más carisma para convencer a un público determinado. No es asunto de debate. Los hechos son los hechos, los datos son los datos y como decía yo antes, no están a la realidad, le da exactamente igual lo que opines tú. Entonces, puedo debatir con Laje y puede que me gane, y puede que brille más que yo en su retórica. Después de todo, él estudió con el Opus Dei, yo no, y sobre todo, parece que también estudió con jesuitas, y los jesuitas en la retórica son buenísimos, que yo he tenido amigos jesuitas, lo he contado aquí, don Luis del Valle, que ojalá y estuviera en el cielo donde quería llegar, queridísimo amigo jesuita con el que discutí ampliamente sobre ateísmo y luego puso todos nuestros relatos en sus memorias. Era un sacerdote de izquierda adorable. Pero el debate en sí no resuelve situaciones. Puede convencer a la gente, pero la gente ni siquiera sabe lo que es un debate. Mira, un debate de verdad no es una discusión. Un debate plantea una pregunta con 2 respuestas posibles. Las 2 partes del debate defienden cada una la posición de una de las respuestas posibles, lo hacen con la mejor capacidad que tienen, cada uno tiene un tiempo determinado, luego tiene un tiempo de respuesta para responder a lo que dijo el otro, y así hay una serie de reglas muy estrictas para los debates, y al terminar, al principio se hace una encuesta entre la gente, y al terminar se hace otra encuesta entre la gente a ver quién ganó el debate. Es un ejercicio intelectual interesante, pero nada más. Pero cuando la gente dice que vamos a hacer un debate, que quieren que yo debata con Agustín Laje, básicamente quieren que discutamos. Yo tengo que discutir con ese señor. Me parece despreciable.
no le doy la entidad necesaria para conversar demasiado con él, y además creo que le haría yo publicidad sin necesidad, porque el tipo es mucho más famoso que yo, esto sin duda alguna. Entonces, con todo eso, pues me omito la posibilidad del debate con Laje, pero les invito a que vean cómo miente descaradamente, abiertamente, sin control alguno, Agustín Laje en estos casos.